ahora tenemos una noticia muy especial, muy tremenda, que ha generado mucho revuelo en redes sociales, en medios de comunicación seculares y que se ha prestado para malinterpretación y se ha prestado para desenfocarse de lo que realmente el Papa Francisco nos quiso decir. Así pues, que mucha atención a lo que hoy vamos a compartir con ustedes, amigos de Yeshua, la voz de Jesucristo, porque este programa va a estar muy especial con explicaciones muy apropiadas a lo que está de actualidad en las situaciones con el Papa Francisco y en la comunicación que el Papa Francisco ha dado. Vamos a escuchar entonces esta noticia y vamos a escuchar el comunicado que nos hace este sacerdote para poder entender un poquito más al respecto. Esta mañana sorprendió a muchos un titular o bien una noticia en las redes en donde se menciona que el Papa estaría en favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Creo que no hay que sacar de contexto las cosas para tratar de entender el mensaje de la mejor manera. En primer lugar, estas declaraciones del Papa no surgen en un documento oficial, en una audiencia especial donde el Papa trata el tema, sino surgen a raíz de una entrevista para hacer un documental llamado Francisco que se presentó recientemente. En este documental, el Papa habla acerca de migraciones, racismo, pandemia, cambio climático y por supuesto también toca el tema de situaciones de personas homosexuales. Cuando el director le pregunta si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia, él le responde que las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y no se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible. Por eso lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Sin embargo, el Papa Francisco recuerda que en el pasado él había afrontado esta cuestión y se refiere a cuando él era arzobispo de Buenos Aires y se opuso a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, como equipararla al sacramento del matrimonio religioso. Sin embargo, la propuesta del Papa Francisco en esta ocasión no es equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, sino respetar las decisiones privadas y mostrar que todas las personas tienen igual dignidad. Creo que es muy distinto el afirmar que el Papa está en favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo a decir que los homosexuales también tienen que tener determinadas garantías, determinadas leyes que les protejan en asuntos como por ejemplo la herencia, en asuntos de cuestión médico, en asuntos de cuestión de salud y otros puntos que no equiparan el matrimonio homosexual con el matrimonio católico como sacramento. Así que entendemos la posición del Papa en este documental. Los homosexuales son parte de la iglesia, son bienvenidos a la iglesia, se deben de sentir en familia y tienen que tener ciertos derechos que ayuden a que vivan como las demás personas. Aclarado este punto, te recuerdo que el Catecismo de la Iglesia Católica es un documento oficial que habla sobre distintos temas y del número 2357 al 2359 muestra la doctrina acerca de las personas homosexuales. Y me detengo solamente en estos renglones del 2358. Los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Por lo tanto, entendemos que el Papa claramente dice, un homosexual es bien acogido, bien recibido dentro de la iglesia en su situación particular. Algunos se preguntan, bueno,
Y por ejemplo, ¿los hijos de homosexuales pueden ser bautizados? Por supuesto. Todas las personas están llamadas por el Señor y todas las personas pueden santificar su vida a través de los sacramentos, particularmente a través del sacramento del bautismo. Espero que con esto quede un poco más clara esta postura, que tenga un poco más de luz el comentario del Papa y que no sea sacado de contexto. Gracias por tu atención y seguimos en comunicación a través de esta red. Que Dios te bendiga. Muy bien, escuchamos entonces al padre José de Jesús Aguilar, quien nos está explicando y aclarando un poquito la situación. Entonces, quiero, queridos oyentes, que pongan mucha atención porque hay que estar con todos los sentidos para poder entender y asimismo poder dar razón de lo que ha sucedido, de lo que el Papa Francisco ha expresado y ayudar al pueblo de Dios y a las personas en general a no confundirse y a no desviar lo que realmente el Papa Francisco ha dicho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer de manera literal la expresión del Papa Francisco. Dice así: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No se pueden echar de la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Esto es lo que dijo el Papa Francisco y que de pronto los medios seculares no lo han entendido bien y lo han presentado de una manera equívoca. Y también algunos medios católicos no han sabido interpretar en su contexto estas palabras y la intención del Papa Francisco. Lo primero sería aclarar lo que nos acabó de decir el padre José de Jesús Aguilar. Y es que esto lo hizo en una entrevista espontánea. No lo está diciendo ni lo está escribiendo como algo oficial de la iglesia, sino en una entrevista. Y recuerde usted que no todas las declaraciones, no todo lo que se escribe, no todos los manifiestos dentro de la iglesia tienen el mismo peso. Por eso, lo otro que yo quisiera hacer en este programa es corregir el mensaje de algunos medios de comunicación católicos que están diciendo que el Papa Francisco va a cambiar o cambió la doctrina o está cambiando la doctrina de los papas anteriores o de la Iglesia Católica. No es así. Lo repito, no es así. El Papa Francisco no está cambiando la doctrina, el Papa Francisco no está contradiciendo a los papas anteriores. Por ejemplo, Zenit aclaró muy bien hoy en uno de sus artículos que el Papa Francisco no está cambiando la doctrina, que no hay nada nuevo y que el Papa Francisco no está contradiciendo a los papas anteriores. Que por favor no sea mal interpretado por los medios de comunicación secular ni tampoco por algunos medios de comunicación católicos. Vamos a entonces, en este orden de ideas, a la esencia de lo que quiere manifestar el Papa Francisco. Si ustedes ven sus palabras, lo que él busca es que las personas homosexuales no sean rechazadas, no sean juzgadas y, como él dice, que no se les haga la vida imposible. No se les puede echar de la familia, no se les puede echar de la iglesia, no se les puede tratar de manera dura, ni negar la entrada al encuentro con Dios. Esto no se puede hacer. Y aclara que de manera civil ellos también tienen que tener pues ciertas leyes que los puedan proteger y demás. Pero atención, en ningún momento está equiparando. Hay dos claridades muy importantes aquí. Amables oyentes, para que usted esté atento, en ningún momento está equiparando la unión de dos homosexuales que en determinado momento la quieran hacer civil por problemas luego de separaciones, por problemas económicos o problemas de cualquier índole.
En ningún momento el Papa Francisco está equiparando esta situación que debe tener su orden para que no hayan abusos y para que en los momentos de dificultades a nivel jurídico, a nivel legal, tengan cómo maniobrar correctamente. En ningún momento está equiparando esto al matrimonio como sacramento, al matrimonio como con la bendición de Dios, como familia, y en ningún momento está hablando de matrimonio gay. Entonces, por favor, no confundir esto. El sacramento del matrimonio es algo distinto, es algo sagrado, es algo instaurado por Dios mismo, es algo que se da solo entre un hombre y una mujer y es algo que se da con la bendición de Dios. Otra cosa es que a nivel civil, a nivel jurídico, etcétera, para que no hayan abusos, para que no hayan peleas, malentendidos, pues las personas homosexuales tengan sus derechos y sus cosas, eso es algo muy, muy distinto. Entonces, por favor, no confundir lo que ha dicho el Papa Francisco, no mezclar, no malinterpretar lo que ha dicho el Papa Francisco. Esa es la primera claridad que quiero hacer sobre estas palabras que han sido tan polémicas y de tanto revuelo en las redes sociales en los últimos días. Y la segunda claridad, mucha atención. En ningún momento el Papa Francisco está diciendo al decir esto que entonces el hecho de ser homosexual esté bien. En ningún momento él lo está diciendo. Si usted ve las palabras, en ningún momento dice, entonces ser homosexual está bien. No, él no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no le hagan la vida imposible. Lo que está diciendo es que lo reciban en la familia y en la iglesia con misericordia, con compasión. Y también el mismo Papa Francisco en otros momentos ha dicho que a estas personas les ofrezcan el acompañamiento espiritual, la terapia psicológica que necesiten para vivir su realidad, acompañados, guiados. Y en muchas ocasiones, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hasta abrirse al cambio, a la conversión y demás. El padre José de Jesús Aguilar, que escuchamos al inicio del programa, también nos menciona algunos de los numerales del catecismo y lo que dice sobre el tema de la homosexualidad, que dice que deben ser acogidos en la iglesia, recibidos con compasión, son hijos de Dios, que no debemos juzgar ni rechazar, que muy bueno llevarlos al encuentro con Dios y que asuman esa situación como Cristo asume su cruz y entregando sus pasiones y sus deseos al Señor. Inclusive nos habla de que muchas de estas personas después del encuentro con Dios se abren a un cambio, a una conversión y pueden tener relaciones heterosexuales sanas. Y aquí en la Escuela Bíblica Católica Yeshua hemos escuchado testimonios de varias personas que nos han dicho que han tenido este tipo de dificultades y este tipo de tendencias homosexuales y gracias al encuentro con Dios, al paso del Espíritu Santo por sus vidas, han cambiado eso y Dios los ha sanado por completo y hoy tienen una familia común y corriente, hoy tienen su pareja heterosexual común y corriente. O hay otros, hay quienes asumen esa situación y en castidad entregan sus emociones, sus pasiones, sus tendencias sexuales, se la entregan a Dios y asumen todo desde la cruz de Cristo para vivir en castidad, en celibato, los eunucos por el reino de Dios, para anunciar con coherencia y compasión el evangelio desde el puesto de la coherencia, desde el puesto del testimonio. Inclusive le preguntaba yo a un amigo que es predicador, coordinador de un grupo de oración aquí cerca de Medellín, en Itagüí, y le decía, cuando él nos contaba este testimonio de que él teniendo estos deseos homosexuales, le había entregado todo a Dios y como no le atraían entonces las mujeres, él había decidido ser eunuco por el reino de Dios, célibe por el reino de Dios y entregado toda su afectividad, su sexualidad
sexualidad, sus deseos y sus pasiones a Dios y crucificados en la cruz de Cristo. Así, desde esa posición en la soltería, se dedicaba a la misión, a la predicación y a la evangelización. Y a mí me sorprendía su testimonio de fe y me alegraba. Y yo le decía, hermano, ¿y eso no es muy difícil? Y él me decía, claro que es difícil, pero el reino de Dios lo arrebatan los valientes. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. Y claro, es difícil la fidelidad en el matrimonio, es difícil la castidad en el noviazgo y esperar hasta llegar al matrimonio. Y es difícil para los homosexuales abstenerse de toda clase de relación homosexual, pero el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Entonces, justamente la instrucción de la iglesia y la instrucción de las Sagradas Escrituras en muchas ocasiones nos muestran cómo es la situación y qué es lo que los lineamientos que nos dan frente a esta condición específica de la que estamos tratando. Y aquí hoy en el programa del Papa Francisco, mi énfasis, la claridad que quiero hacer delante de todos ustedes, amables oyentes, es decirles que el Papa Francisco en ningún momento ha dicho, eso está bien, no. Él ha dicho, yo soy un hijo de la iglesia, yo no vengo a cambiar lo que dice la iglesia. Es decir, en el fondo, el Papa Francisco no quiere cambiar nada, no está cambiando la doctrina y no está contradiciendo la doctrina. Lo que el Papa Francisco quiere es que esa doctrina, eso que sabemos que está moralmente bien o moralmente mal, eso se viva con misericordia, con compasión, porque es que tenemos que tomar conciencia de que son personas con sentimientos, con luchas, con sufrimientos de las que estamos hablando y que deben ser acompañadas, amadas, no expulsadas de la familia, no rechazadas, no hacerles la vida imposible. Eso es lo que el Papa Francisco nos está diciendo. Y qué bueno en esto tener claridad. Qué bueno no manipular las palabras del Papa Francisco, sino ir a fuentes fidedignas, a formadores sensatos que nos ayuden a entender, a interpretar correctamente lo que el Papa Francisco está diciendo para no caer en habladurías, en noticias falsas y generar de manera inconsciente y de manera irresponsable división, confusión y malas interpretaciones. Mucho cuidado con esto, queridos oyentes. Mucho cuidado con esto, familia Yeshua. Mucho cuidado con esto, Iglesia Católica. Porque estamos ante algo importante. Estamos ante una situación seria que debemos orar y que debemos vivir de manera espiritual, guiados por el Espíritu Santo para no caer en las mentiras y en las tentaciones del enemigo, que lo que busca es engañar, dividir y generar malos entendidos. Y seguimos con dos situaciones muy importantes de analizar, tremendas, que surgen de este acontecimiento que estamos hoy compartiendo con ustedes. Juan David, ¿cuáles son esas dos situaciones importantes? Bueno, miren, son dos tentaciones. La primera tentación es la tentación de ante este tipo de noticias generar división. Muy importante, porque hay muchos católicos que escuchando noticias falsas, que escuchando noticias exageradas, que sacando noticias de contexto, noticias sobre el Papa Francisco, entonces están diciendo un montón de barrabasadas, un montón de necedades sin fundamento. Y claro, ¿de dónde sacan esa información? De las redes sociales, que sin ninguna veracidad, sin ningún fundamento cierto, inventan en redes sociales cuánta bobada hay. Y en todos los temas, en temas políticos, en temas de iglesia. No sé si se dieron cuenta por ahí de un deportista que dijo que la tierra era plana. Y entonces le dijeron, pero ¿usted en qué mundo está? ¿Cómo así que la tierra es plana?
él leyó en redes sociales que la Tierra era plana. Y como usted busca en alguna red social, en YouTube, en Facebook, que la Tierra es plana y le sale todo al respecto sobre la Tierra plana y el otro que dice y el otro. Y él se puso a leer tanto y encontró tanto material sobre eso que se convenció que la Tierra era plana. Pero ¿cómo así en pleno siglo XXI este tipo diciendo eso? Claro, las redes sociales con todas sus mentiras y con toda la información sin fundamento que mueve por todo lado, terminó convenciendo a este señor sobre esto. Y así terminan convenciendo a los jóvenes de mil cosas sobre política que son mentiras y diciendo que la verdad es mentira y la mentira es verdad. Y así convencen a las personas de iglesia de un montón de cosas sobre el Papa Francisco que no son ciertas. Entonces, muy importante ir a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que usted está leyendo? ¿Cómo las está leyendo y cómo las está interpretando? Primer pilar del que les hablo, este tema de dividir, la tentación de la división. Entonces hay católicos que lastimosamente se meten en todas esas teorías de conspiración en internet y escuchan que el Papa Francisco esto, que el Papa Francisco lo otro, que el Papa Francisco no es el Papa, que el Papa Francisco está cambiando la doctrina, que el Papa Francisco dijo una herejía, que el Papa... Y todo sin argumento, todo calumnias, todo mentiras, todo sin información, todo sin análisis, todo manipulado. Pero de todo eso está lleno las redes sociales. Y empiezan a hablar mal del Papa Francisco y a generar división. Eso no viene de Dios, eso es del tentador. Y mucho cuidado con esos católicos que no valoran el pontificado de Francisco, que no aceptan el pontificado de Francisco. Mucho cuidado con esos católicos que están siendo instrumentos del enemigo para dividir. Porque eso es lo que quiere hacer siempre el enemigo, dividir. Eso es su significado, diablo, división. Eso significa diablo. Mucho cuidado con esos católicos mal informados, mal formados y espero no sea malintencionados. Espero yo no sea malintencionados, sino simplemente confundidos, leyendo lo incorrecto, informados de manera incorrecta, sin criterio, sin capacidad de análisis. Y están generando división, diciendo todo este tipo de cosas, de que el Papa Francisco, que esto, que lo otro, y empiezan a sacar unos temas polémicos. Y es verdad que de pronto algunas palabras o algunos signos que ha hecho el Papa Francisco le han faltado claridad en sus explicaciones. Y se aprovechan de eso, de la falta de claridad en algunos signos o palabras del Papa Francisco, se aprovechan de eso para leer los malintencionados, que cambian las cosas, que calumnian, dicen, para entonces argumentar de manera incoherente diciendo que el Papa Francisco está equivocado, diciendo que el Papa Francisco hereje o diciendo que el Papa Francisco no es el verdadero Papa. Terrible, terrible. Esto me parece terrible. Mucho cuidado, familia Yeshua. Mucho cuidado, amable oyente. Mucho cuidado, gran iglesia católica. No nos podemos dejar engañar y no podemos caer en la tentación del enemigo de la división. Nosotros tenemos que ser conocedores de la intención real y de las palabras reales del Papa Francisco. Enamorarnos de su espiritualidad, que por lo demás es una espiritualidad encantadora, alegre, humilde, llena de sabiduría, con la opción por los más pobres, por los más necesitados, llena de profundidad, un evangelio aterrizado al pueblo, al más humilde, un evangelio fundamentado teológicamente, pero llevado de manera sencilla a los que más lo necesitan. Primera tentación, la división. Y huya usted de todos esos católicos, a veces ultragodos, a veces neofariseos, es decir, nuevos fariseos, así como los fariseos que atacaban a Jesús, estos católicos ultragodos, nuevos fariseos, atacando al Papa Francisco. Huya de todos esos argumentos que no vienen de Dios, no vienen del Espíritu Santo, generan confusión, división y van en contra de su santidad. Van en contra del Papa Francisco.
van en contra del hombre ungido que el Espíritu Santo ha elegido para tener por cabeza y pastor de la Santa Iglesia, de nuestra Santa Iglesia Católica. De nuestra Santa Iglesia Católica. Muy bien, primera tentación. Y la segunda tentación es aprovechar las palabras del Papa Francisco para manipularlas, para darle permiso al pecado. Y eso también es tentación. Y eso también viene del tentador. Y eso también viene del divisor, del que quiere dividir, del diablo. Y entonces aprovechan las palabras del Papa Francisco, luego manipuladas por los medios de comunicación generales, por los medios de comunicación seculares, es la palabra seculares, que no entienden y sacan de contexto las cosas para decir que le dieron permiso para pecar. Y eso no es así. Un momentico, eso no es así. No, es que, el Papa Francisco dijo que eso no estaba mal. El Papa Francisco dijo, no, que el que se divorcia y se vuelve a casar, eso no importa. No, el Papa Francisco dijo que las parejas homosexuales, muy bien. El Papa Francisco, no. Eso también viene de la tentación. Y eso no es Dios. Y en ningún momento aquí se le está dando permiso a pecar para nadie, a nadie. A nadie se le está dando permiso para pecar. No malinterprete, no acomode a su amaño, no se acomoden a la manera de pensar del mundo presente. Más bien, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Le repito, escuchando las palabras del Papa Francisco, manipuladas, cambiadas por los medios de comunicación secular, muchas personas aprovechan eso para darse permiso de pecar. Para darse permiso en la infidelidad, para darse permiso en la homosexualidad, para darse permiso en, me divorcio y me vuelvo a casar, para darse permiso en un montón de cosas. Y así no puede ser. Así no puede ser, ni tampoco es en ningún momento el objetivo del Papa Francisco. Por eso, mucho cuidado con el teléfono roto. ¿Se acuerda del jueguito del teléfono roto? Que el primero decía una cosa, el segundo le cambiaba un poquito, el tercero otro poquito, el cuarto otro poquito y por allá llegaba un mensaje totalmente distorsionado. Pues nos están jugando teléfono roto con las redes sociales, nos están jugando teléfono roto con los medios de comunicación, nos están jugando teléfono roto. Y usted tiene que ir a las fuentes. ¿Qué es lo que verdaderamente dijo el Papa Francisco? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? ¿Con qué objetivo lo dijo? El espíritu del mensaje. El espíritu del mensaje. Eso es bien importante, porque así como la palabra de Dios no puede ser interpretada sin el Espíritu Santo, sino interpretada con el Espíritu Santo para ir a lo que Dios quiere decir, asimismo todos los acontecimientos y palabras del Papa Francisco deben ser escuchados en qué espíritu, con qué intención quiso decir lo que dijo y en qué contexto. Cuando se saca de contexto, cuando no se entiende la intención, se empieza a manipular, a tergiversar lo que dijo. Primera tentación, la división. A partir de entender mal o dejarse manipular por noticias falsas. Segunda tentación, darse permiso de pecar a partir de entender mal o noticias falsas. Ahí está el criterio, la palabra de Dios. Ahí está el criterio, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo escrito, el catecismo de la Iglesia Católica. Si todo está por escrito, no se deje usted confundir, no se deje usted engañar por el teléfono roto y por un montón de medios de comunicación o de redes sociales que pasan cualta cosa existe, sea verdad o sea mentira, eso lo comparten, sea verdad o sea mentira, eso está ahí en YouTube, sea verdad o sea mentira, eso está ahí en Facebook, sea verdad o sea mentira, eso está ahí en Internet. Entonces usted no puede beber de todas las fuentes de manera igual. Usted tiene que saber discernir y quedarse con lo bueno y ir a lo esencial. Y el Papa Francisco nos ha dicho, yo no he venido a cambiar nada,
yo soy un hijo de la iglesia. Pero lo que ha hecho el Papa Francisco es inyectarle misericordia, compasión, empatía, comprensión al mensaje. Porque es que la ley, la moral, sin amor y sin misericordia es fría y hasta lastima. Y lo que él ha hecho es a la moral católica que no ha cambiado y a la doctrina católica que no ha cambiado, ponerle amor y misericordia, como lo haría Jesús. Como lo haría Jesús. Muy bien. Y ahora para terminar, quisiera decirles algo. Con todo lo que admiro y amo al Papa Francisco, que le veo tantas cosas buenas, un profeta de nuestros tiempos, quien ha podido llevar a los más sencillos el mensaje más profundo de Dios, el amor de Dios, esa capacidad que tiene este hombre para ejemplarizar, esa capacidad que tiene este hombre para tocar el corazón, para meditar el evangelio, para aplicar las sagradas escrituras, esta capacidad que tiene este hombre para llevar el amor de Dios a los más excluidos, a los más rechazados, ese trabajo que tiene por los más pobres, esa opción, esa generosidad por todos los más necesitados y los que este mundo excluye y señala. Es un hombre, el Papa Francisco, guiado por el Espíritu Santo, a quien yo admiro y amo profundamente. Pero también hay que decirlo, el Papa Francisco es un ser humano. Y como cualquier ser humano se puede equivocar. ¿Puede el Papa Francisco equivocarse? Claro, cualquier ser humano se puede equivocar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y como él mismo lo dice en muchas de sus entrevistas, cuando le preguntan, ¿quién es Francisco? Él dice, un pecador. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Él mismo responde, un pecador. Él mismo se sabe y se entiende pecador y limitado. Y que esta tarea de evangelización y de iluminar con la palabra de Dios al pueblo de Dios, a todos nos queda grandes. A todos nos queda grande. Y que será una tarea que siempre nos supere, pero que con buena intención y en oración estamos intentando hacer cada día más y mejor, con compromiso y entrega. Dios los bendiga con todo cariño. Me despido en este programa, Papa Francisco, de la emisora Yeshua, la voz de Jesucristo. Les habló Juan David Henao, teólogo.